En algún lugar del mundo, mientras descansas, se pone en marcha un mecanismo financiero secreto que separa a quienes construyen imperios de quienes apenas llegan a fin de mes. ¿Has oído hablar alguna vez de una estrategia tan poderosa que puede repetirse 100.000 veces sin que el gobierno se haga con un solo centavo de lo que acumulas? Existe y se llama regla de 100 y 1. El nombre no es casual. El 100 simboliza las innumerables oportunidades de multiplicar tu riqueza sin pagar impuestos. Y 1 es la única técnica que necesitas dominar para crear riqueza ilimitada. Warren Buffett ha perfeccionado este método durante décadas, pero hoy aprenderá cómo aplicarlo, incluso si comienza desde cero. ¿Está preparado para romper el círculo vicioso de trabajar, recibir, pagar impuestos y empezar de nuevo? En los próximos minutos, mostraré casos reales de gente común y corriente que convirtió salarios modestos en verdaderos imperios de activos que trabajan para ellos mientras duermen. Voy a revelar algo que nadie enseña en la escuela, la universidad o en los libros de finanzas tradicionales. Los ricos no venden sus activos cuando su valor se revaloriza. Hacen algo completamente diferente, algo que cambia todas las reglas del juego. Piden préstamos utilizando estos activos como garantía, y esto es lo que cambiará su perspectiva: el dinero que piden prestado no es un ingreso. Por lo tanto, no pagas impuestos. Es deuda. Y cuando se utiliza inteligentemente, la deuda no es un riesgo. Es una palanca para multiplicar tu riqueza exponencialmente. Imagínese acceder a $100.000 sin vender nada, sin pagar un centavo de impuesto y aún manteniendo la propiedad de los activos que generan ese valor. Eso es exactamente lo que hacen los dueños de fortunas, y eso es exactamente lo que aprenderás hoy. Antes de continuar, responde: ¿alguna vez has sentido que trabajas solo para pagar impuestos y empezar de cero? Si esta es tu realidad, debes saber que no estás solo. Millones de personas están atrapadas en el ciclo de los empleados, donde cada enero el contador se pone a cero, en febrero el gobierno toma su parte y, a partir de marzo, apenas se puede recuperar lo que queda. Mientras tanto, un grupo selecto entiende cómo funciona realmente el sistema, utiliza las reglas a su favor y multiplica su patrimonio año tras año, sin que las autoridades fiscales puedan tocarlo. Hoy dejarás de ser un espectador y pasarás a formar parte de este grupo. No voy a llenarte la cabeza con teorías vacías. Te voy a mostrar ejemplos reales de personas como tú, con salarios normales, que aplicaron la regla del 100 y 1 y transformaron su destino financiero para siempre. Si valoras tu libertad, no te pierdas lo que viene a continuación. Este podría ser el punto de inflexión que estabas esperando. Voy a contar la historia de Carlos, un ingeniero de 34 años que ganaba 65,000 pesos al año en una empresa de tecnología en Monterrey. Carlos hizo todo bien según lo que le enseñaron: ahorró, pagó impuestos a tiempo, mantuvo un fondo de emergencia e invirtió en acciones para la jubilación. Pero cada año, cuando llegó el momento de declarar impuestos sobre la renta, vi que entre $12,000 y $15,000 iban directamente a las arcas del gobierno. En 10 años, esto significó $150,000 que desaparecieron sin generarle retorno alguno. Un día, Carlos conoció a un contador especializado en bienes raíces quien le mostró algo que cambió su vida para siempre. Explicó que los ricos no venden activos cuyo valor se revaloriza, los utilizan como garantía para obtener préstamos. Y el dinero prestado no es ingreso, por lo tanto, no paga impuestos. Carlos sintió como si se le hubiera caído una venda de los ojos. Compró su primera propiedad de alquiler vacacional por $380,000, con un pago inicial de $76,000 que sacó de sus ahorros y un préstamo familiar. La propiedad generaba 450 pesos netos mensuales, luego de pagar la hipoteca, mantenimiento, servicios públicos, seguros y cuotas de plataforma. Pero el verdadero poder llegó cuando hizo un estudio de depreciación acelerada. Este estudio dividió los componentes de la propiedad en categorías que se deprecian más rápido: alfombras, muebles, electrodomésticos, instalaciones eléctricas, permitiendo que las pérdidas contables se aceleren en los primeros años. Resultado: en el primer año registró una pérdida de $95,000 en papel. Esta pérdida acabó con su salario de $65,000.
Los $13,000 que pagaría en impuestos se quedaron en su bolsillo. ¿Entiendes lo que pasó? Carlos realmente no perdió dinero. La propiedad generaba un flujo de caja positivo todos los meses, pero para el gobierno generó pérdidas, y esa pérdida protegió sus ingresos. Con el dinero ahorrado y el flujo de caja de la propiedad, en el segundo año Carlos compró un segundo departamento por $290,000, con un pago inicial de $58,000. Repitió el proceso: flujo positivo, depreciación acelerada, pérdida contable, cero impuestos. Hoy, 5 años después, Carlos tiene 6 propiedades, un patrimonio neto de $850,000 pesos, una deuda de $1,6 millones, un valor de mercado de $2,45 millones y un flujo de caja mensual de $3,200 pesos. Su ingreso imponible sigue siendo cero. Esta es la regla de 100 y 1 en acción: un solo ciclo repetido 6 veces y la bola de nieve no hace más que crecer, sin que el sistema tributario pueda tocarla. Pronto te revelaré cómo puedes hacer exactamente lo mismo, paso a paso, incluso si nunca has invertido en bienes raíces. ¿Estás empezando a entender? Si sientes que esto podría cambiar tu vida, muestra tu apoyo. La mayor trampa del sistema es hacerte creer que la riqueza proviene de vender, de obtener ganancias, de recibir. Cada vez que vendes, pagas impuestos. Cada vez que pagas, vuelves al punto de partida. Pero cuando dominas la regla de 100 y 1, el juego cambia por completo. Ahora conozca a Ana, una maestra de 29 años que ganaba solo $42,000 al año en Guadalajara. Ana siempre pensó que los bienes raíces eran solo para quienes tenían mucho dinero o herencias. Vivía convencida de que nunca podría poseer propiedades de inversión porque su salario apenas le alcanzaba para pagar el alquiler, la comida y las cuentas básicas. Hasta que un día participó de un taller gratuito sobre inversión inmobiliaria que encontró en las redes sociales. Y algo hizo clic en su mente. Ana entendió que no necesitaba millones, solo necesitaba entender cómo funcionaba la estructura financiera y fiscal. Empezó pequeño, muy pequeño. Compró un departamento de $180,000 en una zona turística con gran demanda de alquileres a corto plazo, cerca de la playa en Puerto Vallarta. Usó $36,000 como pago inicial, que ahorró durante 3 años dando clases privadas de matemáticas e inglés a niños de familias más ricas. La propiedad generaba $280 netos mensuales, luego de pagar la hipoteca, servicios públicos, limpieza, comisiones de plataforma y reserva de mantenimiento. Pero, al igual que Carlos, descubrió el poder de la depreciación acelerada. Ahorro de tiempo y priorizando lo que realmente importa, tu libertad financiera. La propiedad generó $320 netos por mes después de pagar todos los gastos, incluida la hipoteca, los impuestos a la propiedad, el mantenimiento y las tarifas de la plataforma de alquiler. Pero Laura no se quedó ahí. Como los demás, comprendió que el verdadero poder residía en la depreciación acelerada. Contrató un estudio de segregación de costos por $1,500, lo que generó una pérdida contable de $38,000 en el primer año. Su salario de $52,000 quedó completamente blindado, y los $12,000 que habría pagado en impuestos quedaron en su bolsillo. En el segundo año, utilizó este dinero ahorrado, además de su flujo de efectivo acumulado, para realizar un pago inicial de una segunda propiedad de $200,000, en un área con una creciente demanda de alquileres vacacionales. Repitió el proceso: flujo positivo, depreciación acelerada, cero impuestos. En el tercer año ya tenía 3 propiedades funcionando como máquinas generadoras de ingresos pasivos. Hoy, 5 años después, Laura posee 6 propiedades, con un valor de mercado de $1,8 millones, una deuda de $1,2 millones y un patrimonio neto de $600,000. Su flujo de caja mensual es de $2,400, suficiente para cubrir todos sus gastos y aún le sobra dinero. ¿Lo más importante? Dejó de trabajar en el hospital. Sus activos ahora generan más que su antiguo salario y tiene tiempo para vivir la vida que siempre quiso. Laura repitió el ciclo 6 veces, y con cada nueva propiedad, la bola de nieve crecía sin que Hacienda pudiera tocar ni un céntimo. Ahora quiero que entiendas una cosa: no importa si eres profesor, contador,
enfermero o cualquier otra profesión. Lo que separa a quienes acumulan riqueza de quienes simplemente sobreviven no es el salario, sino la mentalidad. Si bien la mayoría de las personas se pasan la vida intercambiando tiempo por dinero, quienes dominan esta estrategia convierten el dinero en un ejército que trabaja para ellos. No dependen de un trabajo, de un jefe o de un sistema que los oprima. Crean su propio sistema. ¿Y si te dijera que puedes empezar hoy, incluso con poco capital? ¿Que no hay que esperar años para acumular una fortuna? ¿Que existe un camino claro, legal y replicable para generar riqueza sin depender de la suerte o de un golpe de suerte? La regla 100-1 no es un secreto muy bien guardado. Es una estrategia asequible y probada utilizada por miles de personas comunes y corrientes que han decidido tomar el control de su futuro financiero. Imagínese por un segundo, ¿qué pasaría si, en lugar de pagar impuestos, pudiera reinvertir ese dinero en activos generadores de ingresos? ¿Qué pasaría si, en lugar de trabajar hasta los 65 años, pudiera jubilarse en una década y vivir de los frutos de sus inversiones? ¿Qué pasaría si, en lugar de preocuparse por las facturas a fin de mes, tuviera un flujo de caja creciente que solo aumenta con el tiempo? Este no es un sueño lejano. Es la realidad de quienes deciden actuar. ¿Y la mejor parte? No es necesario ser un genio de las finanzas para empezar. Todo lo que necesitas es un plan, disciplina y coraje para dar el primer paso. El curso que mencioné antes es exactamente eso, una guía paso a paso para cualquiera que quiera salir de la carrera de ratas y entrar en el juego rico. Hay más de 30 clases prácticas, análisis de mercado en tiempo real y una comunidad que te apoya en cada etapa. El enlace está en la descripción. No esperes el momento perfecto, porque no existe. El momento es ahora. Empieza hoy, aprende la estrategia, aplícala y repite. La bola de nieve no se formará por sí sola. Tienes que presionarla. Y una vez que empiece a rodar, nada ni nadie podrá detenerla. Inversión que tiene acceso a propiedades con números reales, no números inflados. 9. Crea un plan de ahorro automático para tu primera conexión. Destina un porcentaje fijo de tus ingresos mensuales a esa cuenta bancaria separada que abriste en el país. La disciplina aquí es la clave, ya sean 200 pesos o 2,000 pesos, lo importante es que sea consistente y que no toques ese dinero por ningún motivo. 10. Estudiar el mercado de alquiler a corto plazo. Plataformas como Airbnb y VRBO están transformando el juego inmobiliario, y las propiedades bien ubicadas pueden generar hasta un 30% más de flujo de caja que los alquileres tradicionales. Analice los datos de ocupación, los precios promedio por noche y la estacionalidad en cada mercado que investigó. 11. Formar un equipo de confianza, un contador especializado, un abogado inmobiliario, un agente de inversiones y un administrador de propiedades. Astorad será su escudo contra errores costosos y su influencia para crecer rápidamente. No ahorre dinero aquí, cada profesional debe ser elegido en función de los resultados, no del precio. 12. Empiece poco a poco, pero empiece ahora. Tu primera propiedad no tiene por qué ser un palacio. Podría ser un apartamento de un dormitorio en una zona universitaria, una casa adosada en un barrio prometedor o incluso una propiedad comercial con alquiler garantizado. Lo que importa es que los números cierren desde el primer día y que apliques los 4 pilares sin excepción. 13. Documente cada paso. Mantener registros detallados de todas las transacciones, contratos, estudios de depreciación e informes financieros. Esta disciplina no solo te protege legalmente, sino que también te brinda claridad para tomar decisiones rápidas y asertivas. 14. Reinvertir cada centavo del flujo de caja positivo. No caiga en la tentación de gastar sus primeras ganancias. Úsalos para pagar deudas, aumentar tu reserva estratégica o hacer un pago inicial para tu próxima propiedad. Recuerde, la riqueza exponencial no proviene de una única inversión, sino de la repetición disciplinada del ciclo. 15. Vigilar el mercado como un halcón. Esté siempre al tanto de los cambios en las tasas de interés, las nuevas leyes fiscales, las tendencias migratorias de la población y las oportunidades de refinanciamiento.
La diferencia entre un inversor medio y un millonario es la capacidad de anticiparse a los movimientos y actuar antes que los demás. Ahora imagina dónde estarás dentro de 5 años si empiezas hoy. No es una cuestión de suerte, sino de estrategia. Laura y Roberto no tenían ventajas secretas, simplemente siguieron un sistema probado, aplicaron disciplina y nunca se dieron por vencidos. Y si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué tú no? El enlace a la formación completa está en la descripción. No espere hasta mañana, no espere hasta el próximo mes, no espere hasta tener más dinero. El momento es ahora. Haga clic, regístrese y comience a construir su máquina de riqueza hoy. Porque lo único más caro que invertir en conocimiento es no invertir. Y lo único más peligroso que no actuar es arrepentirse después. La inversión y las oportunidades reales no son promesas vacías, son pasos concretos que puede tomar hoy. En un máximo de 30 días ejecuta estos 8 movimientos estratégicos y estarás dando el único paso que realmente importa, la acción. Porque la información sin una ejecución disciplinada no es más que un entretenimiento barato, un alivio momentáneo que no cambia nada en tu realidad. Tomemos el caso de Patrice, un diseñador gráfico de 32 años que ganaba $48,000 al año como autónomo. En un mes de aplicar rigurosamente estos pasos, no solo cambió sus ingresos, sino también su identidad. Dejó de verse a sí misma como una empleada y empezó a actuar como propietaria de un activo. Dejó de pensar como una empleada asalariada y empezó a operar como inversora estratégica. Con disciplina, compró su primera propiedad por $195,000, pagando $39,000 que ahorró en 3 años. Hoy en día, posee 5 propiedades y un ingreso mensual de $1,650, todo porque decidió actuar. Ahora llegamos al punto decisivo, la transformación interna que debe ocurrir dentro de ti. No basta con querer, hay que serlo. Deja de definirte como un empleado que invierte un poco y empieza a afirmarte, con convicción, como un propietario de activos que genera ingresos constantes. Esto no es un cambio de palabras, es una profunda reprogramación mental. Cuando su mente se alinee con esta nueva identidad, sus decisiones financieras inevitablemente serán diferentes. Se deja de buscar seguridad ciega y se empieza a buscar rentabilidad inteligente. Deja de temer a la deuda como a un monstruo y aprende a utilizarla como palanca. Deja de vender tu tiempo por necesidad y empieza a generar riqueza con estrategia. Abandona la ilusión de que ahorrar en el banco te hará rico y empieza a buscar rentabilidades reales, del 15%, 20% o más. Pero esta transformación va más allá del dinero, toca lo que realmente importa, su legado. Cuando construyes un sistema de activos que se sostiene y crece por sí solo, no solo te estás liberando. Es brindarle a su familia opciones reales. Está rompiendo ciclos de escasez que pueden haberse repetido durante generaciones. Estás creando riqueza que nadie te puede quitar, la libertad de despertarte mañana y decir, sin sentirte culpable, hoy no trabajo porque no es necesario. Mis activos trabajan para mí y generan más de lo que gasto. Esto es exactamente lo que la regla 100 a 1 le permite construir, un sistema infinito, repetible, escalable y a prueba de impuestos. Alejandro, un conductor de Uber de 39 años en Tijuana, ganaba unos miserables $38,000 al año. Decidió cambiar de mentalidad y aplicó esta filosofía al pie de la letra. Con 5 años de ahorros y 12 horas diarias al volante, ahorró $29,000 para hacer el pago inicial de una propiedad valorada en $140,500. Hoy en día, posee 4 propiedades, un patrimonio neto de $200,000, un ingreso mensual de $1,000 y nunca más ha vuelto a poner un pie en un coche como conductor. Ahora administra su patrimonio y pasa sus días con sus hijos. Estos no son casos aislados. Son una prueba de que la regla 100 a 1 no es ni la fantasía de un gurú ni una teoría de libro de texto. Es una mecánica matemática que funciona para quienes deciden actuar con inteligencia y disciplina. Tú podrías ser el siguiente. Antes de irte, suscríbete a este canal, deja un me gusta si este contenido tuvo sentido para ti y compártelo con alguien que necesita urgentemente salir de la trampa de los empleados. Activa las notificaciones,
porque en el siguiente video te revelaré cómo multiplicar tu patrimonio con una sola propiedad, incluso si estás empezando desde cero. El secreto que los ricos guardan bajo llave está a punto de ser tuyo. Nos vemos allí.